Bien, llegamos a la segunda parte de las denominadas doctrinas de la gracia o pública. Y debemos decir que, con excepción de la doctrina de la depravación total, la primera de ellas, todas las demás que forman parte del denominado TULIP son difíciles de aceptar para un gran sector del mundo evangélico actual. Lo anterior se debe quizá a la creencia de que cada parte del Evangelio es completa en sí misma, pero sin que exista una conexión vital con el resto de la teología, y en consecuencia no forma parte de una cadena en donde cada eslabón es o va seguido y forman todos un sistema mayor e irreductible de verdades. De hecho, hace algunos días hojeaba el índice de una teología arminiana, de una iglesia metodista, y veía eso, que a veces hay grandes secciones de teología que faltan. Por ejemplo, no tenía nada sobre el decreto de Dios, aquella teología. Y tú dices, pero ¿cómo puede existir una teología sin que tenga algo sobre el decreto eterno? Entonces son cosas que uno lo ponen a pensar. R.C. Sproul narra una historia en donde él estuvo enseñando en un seminario las doctrinas de la gracia y inició por la doctrina de la depravación total o corrupción radical, y les dijo a los estudiantes: ¿cuántos están de acuerdo en que esta doctrina es bíblica y es verdadera? Y dice que todos levantaron la mano y dijo: ok, vamos a anotarlo aquí al borde del tablero y por favor guárdenlo, y cuando se presenta luego a la siguiente clase sobre la elección incondicional, la que estamos enseñando hoy, ya no estaban de acuerdo. Como si fuese posible decir: sí, acepto la depravación total del hombre, pero no concibo que seamos escogidos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Entonces, lo que tenemos que tener claro antes de seguir adelante es que Dios eligió incondicionalmente a un grupo de hombres para que fueran creyentes en Jesucristo, los cuales son tomados de todas las naciones en Cristo para su gloria desde antes de la fundación del mundo, sin que los elegidos tuvieran algún mérito. Y esto ocurrió mucho antes de que siquiera llegáramos a existir, de que naciéramos o fuésemos concebidos. Esta doctrina nos enseña sin lugar a dudas que Dios es soberano tanto en la creación como en la redención. Y es por esta razón que necesitamos comprender esta verdad bíblica y teológica tan relevante y alentadora para nuestras existencias. La exposición de hoy va a tener la siguiente presentación. En primer lugar, voy a mostrar una base bíblica de la doctrina. Seguidamente presentaré una definición teológica. En tercer lugar, un contraste entre la elección incondicional con la idea adoptada por arminianos, semipelagianos y molinistas, en donde se dice que Dios vio en el hombre anticipadamente que éste lo aceptaría, condicionando así la elección eterna. Finalmente, nos ocuparemos de los beneficios para el alma que tiene el creer esta doctrina y cómo ésta enfatiza la soberanía divina para consuelo nuestro. Bien, ocupémonos entonces de nuestra base bíblica. Para los que apuntan, todas las citas que voy a dar a continuación, que voy a leer, son en Reina Valera 1960. La primera se encuentra en Romanos capítulo 9, 9 al 13. 9 del 9 al 13. Disculpen, dejé el agua al lado de mi silla. Romanos 9 del 9 al 13 dice: porque la palabra de la promesa es esta. Gracias, Jaime. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama.
se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El segundo se encuentra en Efesios 1 del 3 al 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y cito un texto más, Efesios 1 del 11 al 12 dice: en él, hablando de Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Bien, pasemos a una definición teológica, pero por favor no olvide todos estos textos que acabamos de mirar, donde hay claramente una escogencia divina que ocurre desde antes de la fundación del mundo, antes de que el hombre exista. Recuerden algo, el hombre no es preexistente. Solo Dios es eterno. El hombre no existe antes de su concepción. No, lo que existe antes de la concepción es la elección divina sobre el hombre que llegará a existir. Es decir, no hay ninguna acción humana que medie en esto. Ahora, toda esta escogencia, según los textos que leímos y otros más, tienen un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Dios lo hace para su propia gloria. Eso tiene que estar claro en nuestra mente. No es una elección arbitraria, sino una elección para la gloria de Dios. Bien, entonces, antes de avanzar en nuestra exposición, debemos hacer claridad sobre la relación existente entre la predestinación y la elección incondicional. Como bien enseña Brakel, dice: la predestinación es un decreto de Dios eterno, volitivo e inmutable para crear algunos hombres, concluyéndolos en el estado de pecado y llevándolos a la salvación a través de Cristo para la gloria de su gracia soberana. Simultáneamente decretó crear a otros hombres, concluyéndolos también en el estado de pecado, para condenarlos por su propio pecado, para alabanza de su justicia. Es decir, la predestinación es lo macro. Dios predestina todas las cosas, pero la elección incondicional es la parte del decreto, entendámoslo así, que tiene que ver con los individuos que Dios ha escogido para salvación. Esa es la elección incondicional. Pero, como vimos, la predestinación tiene dos vertientes. Una es la elección incondicional y otra la reprobación. Es decir, aquellos hombres o aquellas criaturas que Dios los pasa por alto. Cuidado con esto. Dios no opera en el corazón del réprobo para que actúe tan mal como debe actuar. Eso haría Dios autor del mal. Sino que Dios se aparta y lo deja morir justamente en sus delitos y pecados, para que se pierda. La elección incondicional, seguramente vamos a encontrar muchos obstáculos de personas que hablan sobre este tema para aceptar la doctrina, sobre todo porque hay una idea muy extendida entre las iglesias evangélicas hoy en día de que el hombre puede escoger a Dios. Eso lo vemos con mucha frecuencia en los sermones. El denominado decisionismo, me refiero a esa práctica de pasa al altar y recibe a Cristo, que la hemos visto muchas veces, digamos que ha marcado nuestro siglo con ese tipo de enseñanza. Y esta enseñanza parte de una premisa que se me antoja perversa, en donde la criatura finita y llena de pecados le dice al Dios soberano cuándo y de qué manera entrar al alma y tomar el control de su vida, la cual se encuentra perdida, atada al lazo del diablo,
Y tú dices, pero ¿cómo una persona que está perdido, atado en el lazo del diablo, puede salir por sí mismo de esa condición? ¿De qué manera? Esto está alejado de la realidad porque el hombre no puede decidir en qué momento vendrá el Señor a rescatarlo. Y esto se debe a que el pecador no quiere dejar de pecar, como lo veíamos en la clase anterior sobre la depravación total. El pecador no quiere dejar de pecar. El pecador no solo es impotente para salir de la condición de pecado, sino que no quiere, porque le es agradable estar allí. Entonces, bajo esa circunstancia, el pecador jamás dejará su estado de pecado. La existencia temporal del hombre también es presentada en estos sistemas teológicos como el suceso más importante de la historia, hasta el punto de que cada ser humano llega a considerarse a sí mismo como el centro de toda la acción cósmica del universo. Y al parecer la creencia común es la de un Dios que no entiende al hombre, de un Dios que requiere su permiso, el permiso del hombre, y que debe esperar la oportunidad en la cual el hombre esté vulnerable en el corazón, para luego Dios mostrarse compasivo, comprensivo, empático y ser una mano de apoyo para la consecución de los planes que el hombre tiene. Eso es lo que se nos muestra. Se nos dice, es que tú tienes que darle permiso a Dios para que entre a tu corazón. Ay, qué lindo, ¿verdad? Porque Dios, ni aun Dios, puede entrar en un corazón cerrado y tú debes abrirle el corazón a Dios. Y se romantiza la herejía y la perversión. Suena bonito, y si a eso le pones una cortina musical, pues naturalmente, ay, sí, Señor, yo te invito a mi corazón que entre. Eso es malvado y es perverso. ¿Sabe Dios cuándo entra a nuestra vida? Cuando Él quiere. En el momento en que el buen Señor quiere, lo hace. El hombre que piensa que Dios necesita de mi permiso, de nuestro permiso para entrar, nunca ha leído que en los momentos más duros de la vida del hombre, en donde más odia al Señor, Dios ha entrado. Le pongo un ejemplo, Pablo. Pablo iba dispuesto a abrirle el corazón a Cristo cuando iba a Damasco, ¿verdad? No, quería matar a Cristo. Y en el camino a Damasco aparece aquel Cristo glorificado en pleno camino a Damasco. Pablo, ¿por qué me persigues? Él no le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quieres abrir tu corazón para que yo entre? Ay, asusté a alguien. Y Pablo tuvo que decir en aquel momento, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Cuándo entró el Señor? Cuando quiso. Entró y reclamó a Pablo el Señor. El Señor es el que reclama, es mío. Y te es necesario sufrir. Miren, esta forma de teología, haciendo un análisis de esta forma de teología, es una expresión barata, pero a tono con el teísmo abierto, en donde el Dios que se predica no es eterno, no es impasible, no es omnisciente ni omnipotente, y por lo tanto necesita aprender para acercarse a la criatura. En otras palabras, es una versión caricaturesca del verdadero Dios, del verdadero Rey Todopoderoso. Toda la historia de la humanidad en general y la vida de cada individuo en particular se encuentra determinada por el Señor, a pesar del pecado, y en consecuencia, el día más importante de la historia personal de cada creyente, es decir, cuando somos alcanzados por la gracia salvadora en Cristo, ha sido determinado desde antes de la fundación del mundo. Pero más aún, toda la obra redentora de Cristo fue escrita desde antes que siquiera existiéramos.
Ahora bien, permítanme citar algunos textos históricos que considero fundamentales para ayudar a definir la doctrina de la elección incondicional. En primer lugar, la Confesión de Fe de Westminster dice: a aquellos de la humanidad que están predestinados para vida eterna, Dios, antes de establecer los fundamentos del mundo, según su eterno e inmutable propósito y el secreto consejo de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, por libre gracia y amor, sin previsión de fe o buenas obras o perseverancia en cualquiera de ellas o de cualquier otra cosa en la criatura, como condiciones o causas que le muevan a ello, y todo esto para la alabanza de su gloriosa gracia. Esta declaración también indica que el mismo Señor proveerá todos los medios para que los elegidos lleguen a conocer a Cristo, puesto que no existe la posibilidad de que uno de los escogidos para vida eterna se pierda. Pero entonces, ¿qué pasa con los réprobos? ¿Qué pasa con los que Dios escoge no salvar? Entonces, ¿qué ocurre con los pasados por alto, que el Señor determinó no elegirlos para vida eterna? Bien, presento otra declaración histórica, y esta vez en la confesión nuestra, en la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Dice: por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. Atentos, a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Alguna vez recuerdo, estábamos en una conferencia justamente sobre las doctrinas de la Reforma, y creo que era Sergio, Pastor Sergio de la Gracia, enseñaba, y Sergio decía algo así como: miren, cuando estemos en pleno juicio, los escogidos para vida eterna, estaremos dando gloria a Dios por habernos escogido. Mientras que en otro lado habrá personas que durante nuestra vida pudimos amar, familiares, padres, madres, hermanos, hijos, amigos, que están siendo justamente condenados. En el lado de los escogidos no habrá llanto por eso, sino que seguramente, decía Sergio, los escogidos estaremos diciendo: gloria a tu nombre, Señor, porque tú eres justo, eres bueno y justa es su condenación. Y uno dice en este momento: ¿cómo es posible si son personas que amo? No. Cuando estemos frente al Señor, nada superará el amor por Cristo. Nada. No hay ninguna criatura que a usted o a mí nos robe el amor hacia Dios. Nada, absolutamente. Nada. Ahora, puede ser esto visto como una injusticia, puesto que Dios salva a algunos, pero condena a otros. ¿Y cómo es posible esto? ¿Acaso hay maldad en Dios? Pero recordemos algo, y tomo palabras de Berkhoff y también de Lorraine Beckner, quienes dicen: ¿por qué reclamamos si todos estamos condenados justamente antes de que Dios salve? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros le vamos a reclamar a Dios? El hombre no tiene derecho. Somos salvos por la gracia de Dios. No hay derecho. Señor, ¿por qué no? No. ¿Por qué no hiciste tal cosa? ¿Y quién, como dice Pablo, y quién eres tú, hombre, para que le digas a Dios lo que tiene que hacer? O el Señor en una de las parábolas en donde dice: ¿tienes envidia de mí que soy bueno? No, no querramos ser mejores que Dios o más buenos que Dios. Dios todo lo hace bien y todo lo hace para su gloria. Ahora, un grave problema tanto del arminianismo como del semipelagianismo es principalmente creer que no hay elección incondicional, sino una especie de neutralidad moral y espiritual,
y que esa condición de neutralidad moral le permitiría al hombre con más libertad escoger a Dios, como si el hombre estuviera enfermo, cuando la Biblia nos enseña que el hombre no está enfermo, está muerto en sus delitos y pecados. Y aun si el hombre tuviera neutralidad moral y espiritual, ¿qué nos hace creer que el hombre escogería a Dios? ¿Por qué pensamos nosotros que el hombre escogería a Dios? Pregunto, ¿Adán escogió el bien? Adán tenía la capacidad de pecar o no pecar. ¿Y qué escogió Adán? Pecar. Pecar. ¿Por qué creemos que poner al hombre nuevamente en una condición neutra, o poner ahora al hombre en una condición neutra, podría llevarlo a escoger a Dios? No. El hombre no necesita medicina, el hombre no está enfermo, el hombre necesita un milagro de resurrección. Entonces, la doctrina de la elección incondicional presenta una serie de retos a los hombres, incluso a creyentes piadosos, que no aceptan que la salvación, aunque ocurre una parte en el tiempo, la obra de Cristo, la aplicación de la redención por el Espíritu en el corazón, eso ocurre en el tiempo, pero no nos olvidemos que una parte importante no ocurre en el tiempo, sino en la eternidad, cuando Dios decretó salvar por nombre propio a cada uno de los escogidos, a cada uno de la iglesia. Entonces, la parte inicial no corresponde a la historia, sino a la eternidad de Dios, que es en donde se determinó la salvación en Cristo de los elegidos. Ahora, es evidente que hay algunas objeciones que debemos responder, hay varias, pero solo voy a ocuparme por razones de tiempo de 3 de ellas en esta mañana. La primera es, si crees en la elección, ¿no te deja eso con el problema de que Dios no escoge salvar a todos? Eso es un argumento muy común, ¿verdad? Incluso algunos han tratado de aplicar el pasaje de quien pueda hacer el bien y no lo hace, le es tomado por pecado, y quieren aplicárselo a Dios, pero se olvidan que para Dios no aplica la ley. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de su legislación. Y incluso tendríamos que decir que aunque la ley es una expresión de su carácter, Dios es mejor que la ley. Sí. Le pongo otro ejemplo. La salvación es una manifestación de la gracia de Dios en nuestra vida, pero Dios es mejor que la salvación. Sí, entendida de esa manera, no entendiendo la salvación como la persona de Cristo, sino como la acción redentora. Creo que me explico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, sí, pero lo mismo es cierto para los cristianos que no creen en la elección. Responden, la elección no crea el problema, solo que nos lleva a pensar en ellos. Negar la doctrina de la elección no te ayuda a escapar del problema. Todos los cristianos tienen este problema, por lo que no podemos oponernos a la elección apelando a esto. Una persona que no cree en la elección se enfrenta a este dilema. Primero, ¿Dios quiere que todos sean salvos? Si Dios quiere que todos sean salvos y algunos se pierden, entonces Dios no es todopoderoso. Ese sería un problema para el que piensa de esta manera. ¿Dios puede salvar a todos? Creemos que sí. ¿Dios no lo hace? Creemos que no. La pregunta sigue siendo, ¿por qué no? Pues este es el mayor misterio, pero abandonar la doctrina de la elección no lo resuelve. Pero recordemos algo que la Biblia remarca y la historia nos da evidencia de eso, aunque no estén en el mismo nivel de autoridad. La Biblia es la autoridad suprema. Dios es bueno y en Él no hay ninguna sombra, ni duda, ni variación. Dios es bueno. En segundo lugar, si todo está determinado, ¿por qué orar, evangelizar o hacer lo que sea? Esa es la segunda, una objeción común, ¿verdad? Y esta objeción no ve las cosas correctamente, es de visión corta. En primer lugar, si todo no hubiese sido planeado por un Dios santo y amoroso, estaríamos absolutamente aterrorizados por el panorama de siquiera levantarnos por la mañana.
Nuestras acciones, siempre hechas con muy poca comprensión, podrían tener consecuencias terribles. Todo dependería de nosotros. Todo dependería de nosotros. Imagínense, dice un autor, imagínense la presión que habría sobre nosotros en la evangelización. Tendríamos que hacer mensajes persuasivos, tan persuasivos para que las personas creyeran. ¿Qué tal que Dios nos hubiera entregado la responsabilidad a nosotros de hacer creer a los demás? Sería una carga que no podríamos llevar. Este mensaje estará bien, este sermón estará bien, esta escuela estará bien. Oh Dios mío, y si predico mal, ¿será que se pierde alguien eternamente? ¡Qué terrible presión! En el libro La predicación y la soberanía de Dios de J. Packer se nos hace entender que el hecho de que Dios haya determinado elegir a los que serán salvados desde antes de la creación del mundo es la única base segura que tenemos para el evangelismo y la predicación. Miren, usted no sabe la tranquilidad que da llegar a un púlpito y predicar a Cristo sabiendo que Él es el que concede la vida eterna y de que el Espíritu de Dios es el que abre los corazones para que las personas crean. Y de paso, eso nos sirve mucho porque yo creo que quita la arrogancia de nuestra propia alma. No sé si se acuerdan de aquella frase, me gané tantas almas. No, tú no ganaste nada. Tú predicaste y el Señor hizo que se convirtieran tantos. Dios es bueno, Dios es el que gana para su reino. Tú no eres el Espíritu Santo de Dios. Tú eres un hombre. Y por cierto, siempre he dicho que es paradójico que muchas veces predicadores mediocres los haya usado Dios para llevar a muchos a los pies de Cristo, mientras que predicadores excelentes Dios los usa para llevar a pocos. De tal manera que la gloria es toda de Dios. Toda la gloria es de Dios. En tercer lugar, algunos dicen, creo en la Biblia y veo toda la enseñanza acerca de la elección, pero ¿por qué aún me disgusta? Responde este autor, mi teoría es que el evangelio bíblico es tan sobrenatural que siempre combina cualidades que por razón natural y cultura no podemos entender. La doctrina de la justificación es una forma de ver el evangelio, combina tanto la ley como el amor de una manera que nadie podría haber pensado. Somos salvos, aparte de la ley, para que ahora podamos obedecer la ley. Todas las demás filosofías son leísmo, legalista, o sin ley, antinomianista. Ahora, la doctrina de la elección es solo el evangelio visto desde una perspectiva bíblica. Combina la soberanía de Dios y la responsabilidad de los seres humanos. Aquí también nos encontramos con que las culturas y filosofías humanas no pueden combinar estas cosas. Quien quiera que seas, vienes de una cultura que te ha saturado de alguna opinión que es tan desequilibrada que verás la doctrina de la elección como algo más simple y extremo de lo que realmente es. Las filosofías y religiones orientales siempre han más fatalistas. Hace algunos años tuve la oportunidad de conversar largamente con un hermano sobre la doctrina de la elección. Recuerdo que empezamos a abrir textos bíblicos y aquella conversación donde él inicialmente trataba de contradecir todo, él solamente terminaba mirándome y asentando todo, asintiendo todo. Pero al final de la conversación me dice, ¿sabes qué? Creo que lo que dices tiene razón. Creo que el asidero bíblico no hay duda de que eso que dices está ahí en la escritura, pero me dijo, pero aún así no puedo creerlo. ¿Qué podemos hacer allí? Bueno, yo recuerdo que salí decepcionado, pero recordé una cosa, y es que para creer en cualquiera de las doctrinas de la gracia, se necesita gracia. Y solamente por la gracia de Dios, una persona puede salir del estado
de escepticismo espiritual o de todo esto, y ser convencido por Dios. Bien, ahora en nuestro segundo punto, este primer punto digamos que era el más largo, pero en el segundo de los puntos sobre la elección incondicional vamos a confrontar la elección incondicional versus la elección condicionada. Una de las premisas de los remonstrantes, nuestro hermano Alexander nos explicó la clase pasada quiénes eran los remonstrantes, los seguidores de Arminio. Y se le llamó remonstrantes porque la palabra en holandés suena como a protesta, protestantes. Entonces, los remonstrantes abogaron por una elección condicional o condicionada. ¿Y en qué consiste? Básicamente, Arminio y los suyos enseñaron que Dios elige a los individuos para la salvación basándose en su presciencia de aquellos que por la gracia del Espíritu Santo creen en Jesucristo y perseveran en la fe. Esta doctrina se conoce como elección condicionada. En resumen, la salvación de una persona está condicionada a que ella en el tiempo elija a Dios. Esta postura fue contestada en el Sínodo de Dort de la manera que ya hemos mencionado en las definiciones anteriores, diciendo que la elección no depende de lo que el hombre creerá en el tiempo, sino de Dios, que desde antes de la fundación del mundo elige que el hombre crea en Jesucristo. La frase basándose en su presciencia redefine peligrosamente el significado de presciencia. Estoy hablando de presciencia, no de presencia. Presciencia. Esto es un atributo divino que estos hombres redefinen diciendo que es solamente el conocimiento previo de Dios. Y conocimiento previo de Dios sobre las acciones futuras de los hombres. Pero sabe que esta manera de entender la presciencia separa este conocimiento previo de la soberanía divina. De tal manera que aquello que el Señor ha decretado depende para cumplirse de las acciones libres de las criaturas, que finalmente condiciona lo que Dios hará. En este orden de ideas no hay una soberanía absoluta de Dios, ni tampoco hay un poder absoluto, y menos aún un conocimiento total del futuro. Y esto no solamente influye en nuestra manera de pensar sobre la redención, sino la manera como concebimos a Dios en toda nuestra vida. Seguramente hemos escuchado frases tales como: cuando ores a Dios tienes que decirle a Dios de qué color quieres lo que estás pidiendo, tu auto, dónde quieres tu casa, cómo quieres que nazcan tus hijos. ¿Cómo? Recuerdo que hace algunos años entraba en una discusión de esas que uno no debería o no debiera enfrascarse. Y hablando con la persona que hablaba, donde me decía, no, es que tú tienes que decirle a Dios del color de tu auto, la marca, el modelo. En fin, yo le decía, lo que pasa es que el Dios en que yo creo no es bruto. El Dios en que yo creo es totalmente sabio, todopoderoso, santo, y sabe mejor que yo lo que yo necesito y lo que me puede dar para su propia gloria. Me acuerdo que quedó pensativo así como, claro, pues fue un golpe muy al hígado, ¿no? Miren, el gran teólogo neerlandés Herman Bavinck comenta lo siguiente sobre lo inamovible de la elección y los decretos de Dios. Dice, si uno sostiene los decretos inmutables de Dios, ninguna voluntad humana puede deshacer el resultado. Si uno niega la predestinación y la presciencia en algún sentido, todo se vuelve incierto e inestable, incluyendo el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. En última instancia, hasta la hora de la muerte, incluso, ¿por qué no? Hasta el otro lado de la tumba, la voluntad humana sigue siendo el poder decisivo y controlador. Todo será como esa voluntad determine que sea. Esa idea de una elección condicionada pone en el hombre el poder para salvarse
Y si pensamos en la doctrina de la gracia irresistible, que posteriormente será enseñada, tendríamos que decir que aún la gracia de Dios, la cual actúa junto con su poder, puede llegar a ser resistida por las criaturas. Creo que esta formulación es malvada, es perversa y con mucha razón en los cánones de Dort se rechaza de forma tan vehemente las doctrinas arminianas. Ahora, una pregunta que nos toca formular aquí es ¿qué tan poderoso e importante es el hombre? Porque todo lo que hemos visto que se opone a la elección divina, que se opone a las doctrinas de la gracia, ponen al hombre en primer lugar, ponen al hombre en el centro del universo. ¿Y el hombre es importante? Sí, porque tampoco podemos llegar al otro extremo, ¿verdad? Porque a veces parece que combatimos arminianismo con catolicismo romano puro y duro. ¿Se acuerdan? Tomamos pasajes como, es que yo soy gusano y no hombre, y lo sacamos de contexto. Es que soy totalmente depravado. Sí, un momento, la doctrina de la depravación total es con relación a la salvación. Pero ¿por qué quitar la dignidad del hombre? El hombre fue hecho a imagen de Dios. Cuidado con esto. Es que soy depravado, soy gusano y no hombre. No, un momento. Pero vamos a poner las cosas en orden. Desde la antigüedad, los griegos principalmente se le atribuye a Protágoras aquella premisa en que el hombre es la medida de todas las cosas. Luego creo que también Aristóteles diría algo parecido. Pero ¿qué dice la Biblia? El hombre es una criatura importante, creada a imagen de Dios y para su gloria. No podemos igualar la dignidad del hombre, su importancia y poder a la del Todopoderoso. Pero una vez reconozcamos esto a nivel de salvación, una vez que el hombre cayó de su estado de perfección original y dignidad, su condición pasó a ser simplemente miserable y sin esperanza, a menos que el Señor tenga misericordia de él y sea alcanzado por Cristo. El gran problema al que nos enfrentamos en la actualidad es el humanismo creciente que cambia continuamente sus ideas con el paso de los tiempos, pero sigue considerando al hombre como el centro de todas las cosas. Es decir, tenemos todas estas doctrinas antropocéntricas que darán como resultado práctico siempre el mismo. ¿A qué nos referimos? El hombre que se centra en sí mismo siempre va a terminar solo, triste, deprimido, decepcionado de él mismo y de los demás. Así de sencillo. Siempre va a terminar de esa manera. Incluso el cristiano que abraza alguna forma antropocéntrica de doctrina va a terminar en lo mismo. Va a terminar solo, triste, decepcionado. Mire, no lo invito a esto, pero haga la prueba de vivir para usted una semana y mire cómo termina al final. De no vivir para Cristo. Por eso es una lucha tan grande entre el yo, entre el mío, entre mi ser pecador y someterme a la voluntad de Dios. Es una lucha, esa es parte de la responsabilidad del hombre. Ahora, las iglesias en la actualidad, hemos dicho que han creído que pueden trasladar el poder de salvación de las manos del Dios omnipotente, sabio, y que en su providencia conduce todos los eventos para el cumplimiento de su propósito eterno a las decisiones mutables de los hombres. Es por eso que vemos a un pecador desesperado, por ejemplo, en un gran evento evangelístico, llega el pecador desesperado y a la voz de un decisionista que le dice, recibe a Cristo en tu corazón, esta persona ora, llora después de felicidad porque ha sido perdonado, y a la semana, cuando está en su iglesia y llega otro predicador y lo invita a recibir nuevamente a Cristo, lo vamos a tener de nuevo tomando nuevamente la misma decisión por Cristo. ¿Qué pasó? Este no había creído, no había tenido una respuesta emocional. Sí, pero ¿qué pasa? Inmediatamente su conciencia es afectada por el pecado pasado o por cualquier otra de estas cosas, se hunde en la desesperanza.
y no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque no ha creído en la obra del Señor y que esta obra fue trazada, fue decretada desde antes de la fundación del mundo. Solucionar el problema del pecador sobrepasa las capacidades naturales de la criatura y solo Dios puede en forma definitiva quitar el poder del pecado del alma humana. No es solo un asunto moral, sino que se requiere un poder que sobrepase el poder del mal y la atracción que ejerce el pecado sobre el corazón caído y la tendencia de la mente de apartarse de Dios. Se equivoca la iglesia cuando invita al hombre a confiar en sí mismo, cuando confunde la bondad de Dios con debilidad y no ahonda en la infinita y eterna elección, la cual no depende de lo que el hombre hace, sino de lo que el Señor determinó desde la eternidad, lo que hace segura la vida eterna para los escogidos por los méritos de Cristo. Ahora, en nuestro tercer y último punto, vamos a hablar sobre los beneficios de conocer la doctrina de la elección para el alma piadosa. Recuerden enviar sus preguntas a través de los diferentes chats. Bien, en el año 1998, más o menos, tuve la oportunidad de empezar a estudiar muy en serio las doctrinas de la gracia. Ya ha pasado bastante agua debajo del puente desde aquella época. Y recuerdo que tenía muchas dudas sobre la fe que profesábamos en aquel momento, sobre todas estas doctrinas tan humanistas, y daba las clases para los que se iban a bautizar. Y en aquel momento, la última de las clases se llamaba la seguridad de la salvación. Y yo dije, esto debe ser una broma. Daba hacia atrás en un manual que nos daba, que tenía 12 o 15 clases, no recuerdo, y empezaba a retroceder las páginas, ya todo lo que había enseñado, y decía, ¿cómo es posible que aquí dice que si yo practico esto pierdo la salvación? Y ahora en esta me habla de la seguridad de la salvación. Hay un conflicto enorme entre estas dos posturas. No se puede tener genuina seguridad de salvación. Me pueden decir lo contrario, pero la postura arminiana es igual a la posición católico-romana, porque usted realmente cree que está seguro en el Señor únicamente cuando pasa el juicio ante el trono blanco. Únicamente cuando Dios diga suelto. No, la Biblia va mucho más allá y proporciona una evidencia, y no es una evidencia razonable, sino absoluta, sobre nuestra salvación en Cristo. La única posibilidad de que el hombre salvado en Cristo nunca se pierda depende por entero de que haya sido elegido desde antes de la fundación del mundo, en Cristo. Y que Cristo haya muerto por él. Todo el que ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo en Cristo tiene la seguridad de que Cristo murió por sus pecados. Y no hay mayor seguridad que esta, puesto que el Padre le dio las ovejas al Hijo, las cuales dice el Señor que ninguna se perderá, que ninguna la dejará ir de sus manos. Tampoco existe la posibilidad de una elección en el tiempo o por fuera de la elección divina, dado que esto condicionaría la escogencia de la criatura a algún criterio o mérito de ésta. De manera que la soberanía de Dios en la salvación sería dibujada por completo, o como dijo Spurgeon, Señor, gracias por haberme escogido desde la eternidad, puesto que si me hubieras considerado ahora no sería salvo. La elección incondicional es también una manifestación de la eternidad de Dios tanto en su amor como en su gracia salvadora. Si el Señor escogiera en el tiempo, entonces el Señor sería mutable, puesto que empezaría a amar a los que salva en un momento particular de la historia, lo cual implica también que Él sería un Dios pasible, es decir, que tiene pasiones, que si hacemos algo, un pecado, Dios se enojaría con nosotros de una manera radical y luego nos tendría que hacer nacer de nuevo otra vez. ¿Cuántas veces naceríamos de nuevo en la vida? A diario, muchísimas, mis hermanos. Los más piadosos entre 7 y 10.
no me caí, Señor, estoy perdido, no, entonces mi salvación dependería de que Dios me agarrara confesado. No, Dios no es así. Eternamente Dios nos ha escogido en Cristo y tenemos seguridad en Cristo. Ahora, ¿qué pasa? La elección incondicional y frente al pecado. Bien, y creo que es una pregunta honesta. ¿Qué pasa entonces cuando los redimidos pecamos? ¿Acaso la transgresión actual no nos separa de Dios? Hermanos, Dios aborrece el pecado. Que no se le olvide. Dios aborrece profundamente el pecado. La Biblia dice que Él no tiene por inocente al culpable. ¿Y qué hace Dios entonces frente al pecado de los escogidos? Bueno, ha provisto caminos de restauración de la comunión. Salmos capítulo 32, Salmos capítulo 51, Primera de Juan 1 del 8 al 10, solo por mencionar algunos pasajes. Sí, Dios desde la eternidad sabía que nosotros íbamos a pecar y nos concede el volvernos a Él en arrepentimiento y fe. Baffin habla sobre el tema del pecado y la elección, ya la afirma. El cristiano reformado se le llama a luchar activamente contra el pecado. La vida moral del cristiano tiene como raíz la fe, la ley como regla y la honra de Dios como objetivo. Fin de la cita. Hemos sido escogidos en Cristo para no pecar. Recuerden eso. O como dice Bedner, quien escogió la meta, también escogió el camino por donde hemos de transitar. La vida, como leímos en los primeros pasajes, fuimos escogidos en Cristo, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y nuevamente citando una anécdota de Spurgeon, después de haber predicado sobre la elección incondicional, un hombre se le acerca y le dice, de manera que habiendo sido escogido en la eternidad, ¿puedo entonces pecar? Y le dice Spurgeon, hablas así porque no has nacido de nuevo. Si Dios te escogió para vida eterna, ¿vivirás como un perdido? Si Dios pagó con su sangre por tu vida, ¿le pagarás como un malvado? Yo creo que cuando somos conscientes de para qué hemos sido escogidos, nuestras vidas de santidad y de santificación cambian para la gloria de Dios. Ahora, hay algo que debemos recordar, y es que, mis hermanos, elección incondicional, salvación, no significa glorificación inmediata. Y en consecuencia, mientras estemos en esta condición terrena, aunque ya no caída, seguiremos luchando contra nuestras inclinaciones y contra la concupiscencia de nuestros corazones, y más de una vez y lastimosamente nos alejarán de Dios. ¿Y qué hacemos entonces? Suplicar a Dios. Porque si pecamos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Ahora, quiero ir cerrando ya con esto. De seguro uno de los temas que más preocupan a creyentes arminianos, hermanos arminianos, es si profesar una confianza en la elección incondicional de Dios nos conduce a algo así como al relajamiento moral o espiritual. Bueno, que ya soy salvo, ya no tengo que hacer nada. Pero yo considero que es todo lo contrario. Escuche las palabras del apóstol Pedro, 1 de Pedro 1:10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Procurad hacer firmes vuestra vocación. El ser alcanzado por Dios no es una licencia para pecar. Esto es un pensamiento alejado de toda razón y de la naturaleza santa de quien escoge, de aquel que nos redimió con su sangre y del que aplica la salvación en el alma, es decir, del Santo Espíritu de Dios.
El hecho de ser elegido para vida eterna implica una forma de vida en la cual los creyentes apuntamos al modelo de santidad de nuestro Señor Jesucristo y cómo quiere Él que vivamos. Hemos sido redimidos de nuestra vana manera de vivir. Por lo tanto, la nueva vida se debe alejar de estas vanidades ilusorias que batallan contra el alma. Ahora, también las formas del legalismo religioso que insisten en añadir normas a los que han sido salvados son una amenaza práctica a la verdadera santidad de los escogidos. Y eso sí produce relajamiento moral, porque las personas creen que al cumplir las normas de un grupo, una iglesia o un pastor, están bien con Dios, cuando la realidad no es esa, cuando la realidad es que cuando somos alcanzados por Dios, la norma de fe es la Escritura. La elección incondicional genera un gozo indescriptible en cada hijo de Dios que desde la temporalidad disfruta del hecho ciertísimo de entender que ha sido salvado por Cristo debido a que desde la eternidad fue visto por el Padre y entregado al Hijo para vida eterna, a pesar de que en el hombre no hay nada que ofrecer para redención. Amén.